En los anales de la realeza española, pocos nombres resuenan con una melancolía tan profunda y un eco tan persistente como el de María de las Mercedes de Orleans. Una joven infanta, nacida para el esplendor y el deber, cuyo destino la elevó al trono de España con una rapidez asombrosa, solo para arrebatarle la vida con una crueldad aún mayor. Su historia no es solo un relato de amor y realeza, sino una dolorosa reflexión sobre la fragilidad del poder y la brevedad de la existencia. Fue una reina cuya corona apenas tuvo tiempo de asentarse, pero cuya huella perduró más allá de sus escasos meses de reinado. ¿Qué sucede cuando el destino de una nación se entrelaza con la vida de una joven destinada a un final prematuro? ¿Cómo se forja una obsesión con un legado que apenas comienza a escribirse? Este documental desentraña la vida de la reina María de las Mercedes, la monarca que, consciente de la efímera naturaleza de su reinado, luchó por dejar una marca indeleble en la historia de España, incluso cuando el tiempo se le escurría entre los dedos. Una narrativa de amor, poder y la angustia de un futuro truncado, que nos transporta a una época de intrigas palaciegas y pasiones prohibidas, donde una joven reina se enfrentó a un destino que parecía sellado desde su nacimiento. En los opulentos salones del Palacio Real de Madrid, entre ecos de un pasado glorioso y las intrigas de un presente incierto, nació una figura cuyo destino sería tan deslumbrante como fugaz. María de las Mercedes de Orleans, la infanta que se convertiría en reina, llegó al mundo el 24 de junio de 1860. Su nacimiento no fue un evento menor, sino un eslabón más en la compleja cadena dinástica de la realeza europea. Hija del infante Antonio de Orleans, duque de Montpensier, y de la infanta Luisa Fernanda de Borbón, hermana de la reina Isabel II, Mercedes portaba en sus venas la sangre de dos poderosas casas reales, los Borbones y los Orleans. Este linaje, cargado de historia y ambición, la predestinaba a una vida en la cúspide del poder, aunque nadie podía prever la brevedad de su paso por ella. Sus primeros años transcurrieron en Sevilla, lejos de la corte madrileña, en el suntuoso Palacio de San Telmo. Allí, entre los jardines perfumados y la vibrante cultura andaluza, Mercedes recibió una educación esmerada, digna de una princesa. Aprendió idiomas, historia, música y las complejas reglas de la etiqueta real. Pero más allá de las lecciones formales, la joven infanta desarrolló una personalidad vivaz, inteligente y de una belleza singular que pronto cautivaría a todos los que la conocían. Su carácter, descrito por sus contemporáneos como dulce pero resuelto, la hacía destacar entre sus hermanos. Era una niña observadora, consciente de las expectativas que su apellido imponía, aunque quizás no del todo de la magnitud del papel que le esperaba. La España de su infancia era un país convulso, marcado por revoluciones, exilios y la constante lucha por el trono. La abdicación de Isabel II en 1870 y la posterior restauración borbónica, en la figura de su primo, el futuro Alfonso XII, crearían el escenario perfecto para que la vida de Mercedes diera un giro inesperado y trascendental. Mientras Europa observaba con atención los movimientos políticos en la península ibérica, la joven infanta crecía, ajena en parte a los tejemanejes palaciegos, pero siempre bajo la sombra de un destino regio que se perfilaba con una claridad cada vez mayor. Su futuro no sería el de una princesa de segunda fila, sino el de una reina, una que grabaría su nombre en la historia de España, aunque, por un tiempo,
dolorosamente corto. La semilla de su breve pero intensa existencia ya estaba sembrada, esperando el momento de florecer y, tristemente, marchitarse. La España de finales del siglo XIX era un tablero de ajedrez político, donde cada movimiento real tenía repercusiones profundas. Tras años de inestabilidad, exilios y el breve experimento de la Primera República, la restauración borbónica se presentaba como la única vía para devolver la calma a una nación exhausta. El joven Alfonso XII, hijo de la exiliada Isabel II, fue proclamado rey en 1874. Su regreso a España no fue solo el de un monarca, sino el de una promesa de paz y un futuro más estable. Sin embargo, la estabilidad de una monarquía se cimenta en la continuidad, y para Alfonso eso significaba encontrar una esposa y asegurar la sucesión al trono. El joven rey, educado en el exilio y con una visión moderna de la monarquía, necesitaba una consorte que no solo fuera de sangre real, sino que también pudiera ganarse el corazón de un pueblo escéptico y cansado de la política. Las candidatas eran numerosas, provenientes de las principales casas reales europeas, cada una con sus propias alianzas y ventajas políticas. Los gabinetes de España y las cortes europeas se afanaban en presentar a sus mejores opciones, conscientes de que esta unión no solo sería matrimonial, sino también un pacto de Estado de gran calado. Se tejían intrigas, se sopesaban ventajas y desventajas, y se negociaban alianzas en salones diplomáticos y despachos ministeriales. Sin embargo, el corazón del joven Alfonso no se guiaba por la fría razón de Estado. En el exilio parisino, durante su época de formación, había conocido a su prima, María de las Mercedes, la infanta de Orleans. Aquellos encuentros casuales, lejos del escrutinio de la corte, habían sembrado una semilla de afecto que, con el tiempo, florecería en un amor prohibido y apasionado. La idea de una unión entre primos, y especialmente con una hija de los Montpensier, históricamente rivales de la rama principal de los Borbones, era vista con recelo por muchos. La familia del rey, y en particular su madre, la exreina Isabel II, se oponían vehementemente a esta elección. Pero el destino, caprichoso y audaz, ya había comenzado a tejer su propia trama, ignorando las barreras impuestas por la política y la tradición. El amor entre Alfonso y Mercedes desafiaría las convenciones, marcando el inicio de una de las historias más románticas y trágicas de la realeza española. La chispa entre Alfonso XII y María de las Mercedes de Orleans no fue un capricho juvenil, sino una conexión que desafió las rígidas normas de la realeza. Se conocieron durante el exilio de sus respectivas familias en París, un período de relativa libertad para ambos, lejos del asfixiante protocolo de la corte. Alfonso, un joven rey en ciernes, y Mercedes, una infanta de vivaz inteligencia y encanto natural, encontraron en el otro una complicidad que trascendía los lazos familiares. Sus encuentros, inicialmente inocentes, evolucionaron hacia un afecto mutuo, un sentimiento que pronto se transformaría en un amor profundo y sincero. Este amor, sin embargo, era un anatema para la mayoría de los círculos de poder. Los Montpensier, padres de Mercedes, habían sido históricamente rivales de Isabel II, la madre de Alfonso. Su padre, Antonio de Orleans, había conspirado activamente contra la reina, lo que hacía que la idea de una unión matrimonial entre sus hijos fuera casi impensable para la antigua corte borbónica. Se consideraba una afrenta, una traición a la lealtad dinástica. Isabel II, en particular, se opuso con vehemencia,
prefiriendo para su hijo una princesa de una casa real extranjera que fortaleciera alianzas internacionales y no reabriera viejas heridas familiares. La presión sobre Alfonso era inmensa. Se esperaba que actuara como rey, no como un joven enamorado. Pero Alfonso, a pesar de su juventud, poseía una voluntad férrea. Estaba decidido a casarse con la mujer que amaba, a pesar de las objeciones de su madre, de los políticos y de la tradición. Para él, Mercedes no era solo una prima, sino la encarnación de la gracia y la bondad, una compañera con la que soñaba compartir el trono. Los encuentros clandestinos, las miradas furtivas y las cartas secretas tejieron una red de pasión y desafío. La pareja sabía que su amor era una bomba de relojería en el corazón de la política española, pero estaban dispuestos a arriesgarlo todo. Esta determinación no solo reveló la fuerza de su vínculo, sino que también demostró la personalidad de un rey dispuesto a luchar por sus convicciones, incluso contra las expectativas de su propia familia. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento entre el deber y el deseo, una batalla que cambiaría para siempre el curso de la historia de la joven reina. La decisión de Alfonso XII de desposar a María de las Mercedes desató una verdadera tormenta en la corte española y en los círculos políticos europeos. La oposición fue feroz y multifacética. Por un lado, la reina madre Isabel II se sintió profundamente traicionada. Para ella, la familia Montpensier representaba una fuente constante de intriga y deslealtad, y la unión con una de sus hijas era una afrenta personal y dinástica. Su influencia era considerable, y no dudó en utilizarla para intentar disuadir a su hijo, apelando a su deber y a la estabilidad de la corona. Por otro lado, los políticos y diplomáticos veían la elección de Mercedes como un movimiento arriesgado. España necesitaba alianzas sólidas, y un matrimonio con una princesa extranjera ofrecía mayores ventajas geopolíticas. Se temía que la unión con una Montpensier reavivara antiguas facciones y divisiones internas en un país que apenas comenzaba a encontrar la paz. Los periódicos de la época, aunque con censura, insinuaban el descontento en las altas esferas, y los rumores de resistencia circulaban por los salones madrileños. Se propusieron otras candidatas, princesas austriacas, alemanas, portuguesas, cada una con su propio séquito de defensores, pero Alfonso se mantuvo inquebrantable. La presión sobre Mercedes y su familia también fue considerable. Aunque el duque de Montpensier veía con buenos ojos la ascensión de su hija al trono, la hostilidad de la reina madre y de parte de la corte era un peso pesado. Mercedes, a pesar de su juventud, demostró una fortaleza de carácter notable. Su amor por Alfonso era genuino y estaba dispuesta a enfrentar las críticas y el rechazo por él. Su padre, Antonio de Orleans, consciente de la oportunidad, maniobró en la sombra para apoyar la causa de su hija, buscando aliados entre los liberales y los sectores más aperturistas de la política española. Este pulso entre la voluntad del rey y las exigencias de la política y la tradición duró meses, creando una atmósfera de tensión palpable en la corte. El destino de la joven infanta y el futuro de la monarquía pendían de un hilo, sujetos a la firmeza de un rey enamorado que se negaba a ceder. La historia de España, en ese momento crucial, se escribía no solo en los despachos, sino también en el corazón de un joven que desafió a todo un sistema por el amor verdadero, sentando las bases de un reinado que sería tan breve como inolvidable. A pesar de la formidable oposición, la determinación de Alfonso XII prevaleció. El joven rey, con una convicción inquebrantable,
anunció oficialmente su intención de casarse con María de las Mercedes de Orleans. Este anuncio, que en un principio fue recibido con consternación en los círculos más conservadores, pronto se transformó en un motivo de alegría y celebración para el pueblo español. La historia de un rey que elige a su amor por encima de las conveniencias políticas resonó profundamente en el imaginario popular, convirtiéndose en un cuento de hadas moderno en un país sediento de romanticismo y esperanza. El compromiso oficial tuvo lugar en un ambiente de expectativa. La infanta Mercedes, con su belleza serena y su gracia natural, conquistó rápidamente el corazón de los madrileños. Su juventud, su origen español y la genuinidad de su amor por el rey la hicieron inmensamente popular. Las calles de Madrid se llenaron de vítores y aplausos cada vez que la pareja real aparecía en público. La prensa, que inicialmente había reflejado el escepticismo de la corte, ahora se hacía eco del entusiasmo generalizado, publicando retratos y artículos que ensalzaban a la futura reina. La reina Isabel II, al ver la firmeza de su hijo y la aclamación popular, finalmente cedió, aunque no sin resignación. La política, a menudo, debe doblegarse ante la fuerza de los sentimientos y la voluntad de un monarca. La victoria de Alfonso no fue solo personal, sino también un triunfo para una nueva forma de entender la monarquía, más cercana a los deseos de su pueblo. El compromiso simbolizó un nuevo comienzo para la restauración, un reinado que se prometía joven, moderno y en sintonía con las aspiraciones de la nación. Los preparativos para la boda real comenzaron con gran pompa y boato, transformando Madrid en un escenario de festividades y anticipación. La ciudad se engalanó para recibir a su futura reina. Los balcones se adornaron con tapices, las calles se iluminaron y el ambiente era de pura euforia. Mercedes, la infanta que había crecido bajo la sombra de la controversia familiar, estaba a punto de convertirse en la reina de España, no por imposición, sino por elección del corazón del rey y la aprobación de su pueblo. Era el culmen de un romance que había desafiado todas las barreras, un presagio de un reinado que prometía ser tan apasionado como el amor que lo había forjado. El 23 de enero de 1878, Madrid se vistió de gala para presenciar uno de los eventos más esperados de la restauración borbónica, la boda del rey Alfonso XII con María de las Mercedes de Orleans. La ciudad entera se transformó en un escenario de esplendor, con arcos triunfales, guirnaldas y miles de ciudadanos congregados en las calles para celebrar la unión de sus jóvenes monarcas. Las campanas de las iglesias tañían sin cesar, y el aire vibraba con la emoción colectiva de un pueblo que veía en esta boda un símbolo de esperanza y renovación. La ceremonia se celebró en la majestuosa Basílica de Nuestra Señora de Atocha, convertida para la ocasión en un santuario de lujo y solemnidad. Mercedes, ataviada con un deslumbrante vestido de novia blanco, adornado con encajes y una larga cola, y con la tiara de flores de azahar que simbolizaba la pureza, caminó hacia el altar con una mezcla de gracia y nerviosismo juvenil. A su lado, Alfonso XII, impecable en su uniforme de gala, la esperaba con una mirada de profunda admiración y amor. La imagen de la joven pareja real, tan enamorada y radiante, conmovió a todos los presentes y a la nación entera. La boda fue un acontecimiento de Estado, pero también un triunfo personal para Alfonso, quien había luchado denodadamente por el amor de su prima. La presencia de dignatarios extranjeros, la alta nobleza española
y una multitud de ciudadanos que desbordaba las calles atestiguaba la importancia del evento. Tras la ceremonia religiosa, la comitiva real recorrió las principales arterias de Madrid, bajo una lluvia de flores y vítores. Mercedes, ahora reina de España, recibió el cariño espontáneo de su pueblo, que la acogía con los brazos abiertos. Su belleza, su juventud y su historia de amor habían conquistado los corazones de todos. Esa noche, el Palacio Real se iluminó como nunca antes, con un gran banquete y bailes que se prolongaron hasta altas horas de la madrugada. Era el inicio de un reinado que prometía ser largo y próspero, un cuento de hadas que parecía haber encontrado su final feliz. Sin embargo, lo que nadie podía prever era la cruel ironía del destino que se cernía sobre la joven pareja. La felicidad de aquel día, tan radiante y plena, sería, trágicamente, un breve interludio en la vida de una reina cuya estrella estaba destinada a brillar con una intensidad fugaz. Con la tiara real ahora sobre su cabeza, María de las Mercedes asumió sus deberes como reina de España con una gracia y naturalidad que sorprendieron a la corte. A pesar de su juventud y la inmensa responsabilidad, la nueva reina se adaptó rápidamente a su papel, demostrando una madurez que iba más allá de sus 17 años. Su popularidad, ya considerable antes de la boda, se disparó aún más durante los primeros meses de su reinado. El pueblo español la adoraba, viéndola como una figura fresca y moderna, un soplo de aire nuevo para una monarquía que había conocido épocas turbulentas. Mercedes no era una reina pasiva. Se involucró activamente en sus funciones. Acompañaba al rey en sus actos oficiales, visitaba hospitales y orfanatos, y se interesaba genuinamente por las necesidades de sus súbditos. Su trato afable y su sonrisa cautivadora la hacían accesible, rompiendo algunas de las barreras protocolarias que solían separar a la realeza del pueblo. Los cronistas de la época destacaban su inteligencia, su buen gusto y su capacidad para aprender rápidamente. Era una compañera ideal para Alfonso XII, quien la consultaba y confiaba en su criterio, formando un tándem real que prometía prosperidad y estabilidad para España. El Palacio Real de Madrid se llenó de vida y alegría con la presencia de la joven pareja. Las cenas de gala, los bailes y los eventos culturales se sucedían, marcando una era de optimismo. Mercedes se encargó de modernizar algunas costumbres de la corte, introduciendo un aire más fresco y menos rígido. Su influencia se notaba en la moda, en la música y en el ambiente general de la capital. Se la veía como un símbolo de la España que miraba hacia el futuro, dejando atrás las divisiones del pasado. Su relación con Alfonso XII seguía siendo un pilar fundamental de su felicidad. El amor que los unía era palpable y su complicidad era evidente en cada aparición pública. Eran un ejemplo de monarcas modernos, cercanos a su gente y profundamente enamorados. España parecía haber encontrado en ellos la pareja real perfecta, un faro de esperanza tras años de incertidumbre. Nadie podía imaginar que este idílico comienzo estaba destinado a ser tan efímero, un dulce sueño que el destino cortaría de raíz, dejando tras de sí un vacío y una leyenda que perduraría para siempre. A pesar de la euforia inicial y la inmensa popularidad, la vida de una reina no estaba exenta de presiones y responsabilidades abrumadoras. María de las Mercedes, aunque joven y enamorada, pronto se enfrentó a la pesada carga de la corona. Las expectativas sobre ella eran inmensas. Debía ser una esposa ejemplar, una madre de futuros herederos,
una figura de unidad nacional y un símbolo de la monarquía. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, era analizado y juzgado por la corte, la prensa y el pueblo. La intimidad y la espontaneidad de su vida anterior se vieron irremediablemente limitadas. El protocolo de la corte, aunque ligeramente modernizado por su influencia, seguía siendo rígido y exigente. Horas de audiencias, eventos sociales, ceremonias religiosas y compromisos oficiales llenaban su agenda. Mercedes, con su carácter vivaz, a veces se sentía constreñida por estas formalidades. La necesidad de dar un heredero al trono era una de las presiones más significativas, una expectativa constante que se cernía sobre la joven pareja. La continuidad dinástica era crucial para la estabilidad de la restauración, y la ausencia de un embarazo en los primeros meses generaba una sutil ansiedad en los círculos palaciegos. Las intrigas palaciegas, aunque menos virulentas que en épocas anteriores, seguían existiendo. Había facciones que aún resentían su origen Montpensier, y damas de la corte que observaban con celos su posición y su relación con el rey. Mercedes tuvo que aprender a navegar en este complejo entramado de lealtades y rivalidades, a discernir entre los verdaderos consejeros y los que buscaban su propio beneficio. La soledad inherente a su posición, a pesar de estar rodeada de gente, comenzaba a hacerse sentir. Compartir el trono con Alfonso era un sueño hecho realidad, pero también una realidad exigente y, a veces, agotadora. La carga emocional de ser la reina de España, con la constante vigilancia y el peso de la historia sobre sus hombros, era inmensa. Mercedes, con su sensibilidad, absorbía estas presiones, intentando cumplir con todas las expectativas. Su compromiso con el deber era inquebrantable, pero su juventud y su naturaleza vibrante anhelaban momentos de sencillez y libertad. Este contraste entre el esplendor público y la exigencia privada comenzaba a dibujar un velo de melancolía sobre su radiante figura, un presagio sutil de los desafíos aún mayores que el destino le depararía. La felicidad que rodeaba a la joven reina María de las Mercedes y al rey Alfonso XII parecía inquebrantable. Sin embargo, en el apogeo de su popularidad y en el cénit de su amor, una sombra sutil comenzó a cernirse sobre el palacio real. Los primeros indicios fueron leves, casi imperceptibles, atribuidos inicialmente al cansancio o a la adaptación a la vida de la corte. Pequeños malestares, una palidez inusual, momentos de fatiga que se hicieron cada vez más frecuentes. La reina, conocida por su vivacidad, empezó a mostrar signos de debilidad que preocuparon a su círculo más cercano. Inicialmente, estos síntomas fueron desestimados por los médicos de la corte como dolencias menores, quizás un resfriado persistente o el estrés inherente a su posición. Sin embargo, la persistencia de los malestares y la falta de una recuperación completa comenzaron a encender las alarmas. Mercedes, con su espíritu fuerte, intentaba disimular su sufrimiento, no queriendo preocupar a su amado Alfonso, ni dar pie a rumores en una corte siempre atenta a cualquier signo de debilidad. Pero su tez, antes radiante, se tornaba cada vez más pálida, y sus ojos, antes llenos de brillo, revelaban un cansancio creciente. Alfonso XII, profundamente enamorado y atento a cada detalle de su esposa, fue de los primeros en notar que algo no andaba bien. Su preocupación crecía con cada nuevo síntoma, con cada gesto de debilidad de Mercedes. La alegría que había inundado el palacio con la llegada de la joven reina empezaba a ser opacada por una inquietud creciente. Los médicos fueron llamados con más frecuencia.
Sus consultas se hicieron más prolongadas y el ambiente en las estancias privadas de la reina se volvió más sombrío. Las conversaciones en voz baja y las miradas de preocupación se convirtieron en la norma entre los miembros del servicio. La joven reina, que apenas llevaba unos meses en el trono, se enfrentaba ahora a un enemigo invisible, una enfermedad que comenzaba a minar su vitalidad. La ironía del destino era cruel. Mientras España celebraba a su nueva reina, la vida de ésta se deslizaba lentamente hacia una incertidumbre cada vez mayor. Aquellos primeros signos, tan inocentes al principio, eran en realidad los precursores de una tragedia que marcaría para siempre la historia de la monarquía española y el corazón de un rey. La sombra del infortunio se cernía sobre el palacio, presagiando un final que nadie quería contemplar. Lo que comenzó como una serie de pequeños malestares se convirtió rápidamente en una preocupación mayúscula. La salud de la reina María de las Mercedes empeoraba de forma alarmante, y los médicos de la corte, con sus limitados conocimientos de la época, se mostraban cada vez más perplejos. Fiebres recurrentes, debilidad extrema, tos persistente y una pérdida de peso notable eran los síntomas que consumían a la joven monarca. El ambiente en el Palacio Real se tornó sombrío. La alegría de los primeros meses de reinado se disipó, reemplazada por una atmósfera de ansiedad y desesperanza. La noticia de la enfermedad de la reina comenzó a filtrarse al público, generando una ola de consternación en todo el país. El pueblo español, que había acogido a Mercedes con tanto cariño, seguía con angustia cada informe sobre su estado de salud. Las iglesias de toda España ofrecían misas y oraciones por la recuperación de su reina, y las calles, antes llenas de vítores, ahora se llenaban de rostros preocupados que esperaban noticias. La joven pareja real, que había simbolizado la esperanza y el futuro, ahora enfrentaba una prueba desgarradora que ponía en vilo a la nación. Alfonso XII, devastado, no se separaba del lecho de su esposa. Su amor por Mercedes era profundo, y verla sufrir lo sumía en una desesperación creciente. Consultó a los mejores médicos de Europa, buscando un remedio, una esperanza que pudiera revertir el curso de la enfermedad. Pero los diagnósticos eran inciertos y los tratamientos, en su mayoría, ineficaces. La tuberculosis, la gran plaga del siglo XIX, era una sospecha que se cernía como una espada de Damocles sobre la joven reina, aunque en ese momento no se confirmaba con certeza. La corte se sumió en un silencio tenso. Los bailes y recepciones se cancelaron, y el lujo habitual del palacio dio paso a una austera solemnidad. Las damas de la corte y los miembros del gobierno observaban con impotencia cómo la vitalidad de la reina se apagaba día a día. La brevedad de su reinado, de apenas unos meses, se convertía en un cruel recordatorio de la fugacidad de la vida y del destino. La enfermedad de Mercedes no era solo una tragedia personal, sino un golpe devastador para la joven monarquía y un símbolo del dolor que a veces acompaña al poder. El destino de la reina y con él, el de una nación, se balanceaba precariamente al borde del abismo. La esperanza, tan tenaz en los primeros compases de la enfermedad, comenzó a desvanecerse ante la cruel evidencia. Los síntomas de la reina María de las Mercedes se agudizaron, y la verdad, por dolorosa que fuera, ya no podía ser ignorada. Después de semanas de incertidumbre y consultas desesperadas, el diagnóstico se hizo inevitable. Tifus, una enfermedad infex devastadora,
agravada por la debilidad general de su organismo. La noticia cayó como un rayo en el Palacio Real, confirmando los peores temores de Alfonso XII y de toda la corte. Era una sentencia, un destino sellado para la joven monarca. El tifus, en el siglo XIX, era una de las enfermedades más temidas, con una alta tasa de mortalidad y pocos tratamientos efectivos. La reina, ya debilitada, no tenía las defensas suficientes para combatir la virulencia del mal. Los médicos, impotentes, solo podían aplicar cuidados paliativos y observar cómo la enfermedad consumía a la joven con una rapidez aterradora. El ambiente en las estancias de Mercedes se volvió aún más lúgubre, impregnado del olor a medicinas y de la angustia de quienes la rodeaban. La reina madre, Isabel II, a pesar de sus antiguas reticencias, acudió al lecho de su nuera, conmovida por la tragedia que se cernía sobre su familia. Alfonso XII, con el corazón roto, se negaba a aceptar el fatal desenlace. Su devoción por Mercedes era absoluta, y su desesperación crecía a cada instante. Se aferraba a cualquier indicio de mejoría, a cualquier pequeña esperanza que le ofrecieran los médicos, por mínima que fuera. Su figura, antes tan regia y segura, se mostraba ahora vulnerable y desolada, un reflejo del dolor que sentía por la mujer que amaba. La monarquía española, que había depositado tantas esperanzas en esta unión, se enfrentaba a una crisis sin precedentes, no solo dinástica, sino también emocional. La noticia del diagnóstico se extendió por Madrid como un reguero de pólvora, sumiendo a la capital en un profundo luto. Las calles se vaciaron, y el silencio, solo roto por el tañido de las campanas de las iglesias, se apoderó de la ciudad. La joven reina, que había llegado para traer alegría y esperanza, se marchitaba ante los ojos de su pueblo, dejando tras de sí una estela de tristeza y un presagio de un final inminente. El destino de María de las Mercedes de Orleans, escrito con tinta indeleble, se acercaba a su trágico y breve desenlace, transformando su reinado en una dolorosa leyenda. Los días que siguieron al diagnóstico fueron un tormento para Alfonso XII. La angustia se apoderó del joven rey, que se aferraba a la vida de su amada Mercedes con una desesperación conmovedora. Pasaba horas interminables junto a su lecho, observándola, hablándole en susurros, intentando infundirle fuerza y esperanza. Su figura, antes jovial, se transformó en la de un hombre consumido por el dolor y la impotencia. Los deberes de la corona quedaron en un segundo plano, eclipsados por la única prioridad, la supervivencia de su reina, su esposa, su amor. Los médicos, a pesar de sus esfuerzos, veían cómo la enfermedad avanzaba sin tregua. Cada pequeña mejoría era seguida de un retroceso aún mayor, minando cualquier atisbo de esperanza. Alfonso buscaba consuelo en la fe, en las oraciones, en cualquier cosa que pudiera ofrecer un rayo de luz en la oscuridad que lo rodeaba. Su dolor era el dolor de un hombre joven que veía cómo el amor de su vida se le escapaba, a pesar de todo su poder y su posición. La corte observaba con respeto y tristeza la devoción del rey, comprendiendo la magnitud de su sufrimiento. Las conversaciones en el palacio eran en voz baja, los rostros serios, los pasos silenciosos. El lujo y el boato habituales se sentían fuera de lugar, profanos ante la inminencia de la tragedia. La reina Isabel II, a pesar de su inicial oposición al matrimonio, se había unido a su hijo en el dolor, reconociendo la profundidad del amor que los unía. La fragilidad de la vida, incluso para aquellos nacidos en la cuna de oro, se manifestaba de la manera más cruel y despiadada. Alfonso XII
El rey que había restaurado la monarquía en España se enfrentaba ahora a una batalla que no podía ganar, una batalla contra la naturaleza misma. Su lucha desesperada por Mercedes se convirtió en un símbolo de su amor incondicional, un testimonio de la intensidad de su vínculo. Pero el tiempo se agotaba y con cada respiración débil de la reina, el corazón del rey se encogía un poco más. La historia de su breve felicidad se aproximaba a su capítulo más oscuro, dejando una marca indeleble en la memoria de la nación y en el alma de un monarca que lo había dado todo por el amor. Los últimos días de María de las Mercedes fueron un calvario, no solo para ella, sino para todos los que la rodeaban. La enfermedad había consumido por completo su vitalidad, dejando solo una sombra de la radiante joven que había llegado al trono. Su respiración se volvió laboriosa, su cuerpo frágil, y la esperanza se extinguió por completo en los corazones de los médicos y de la familia real. El palacio real se sumió en un silencio sepulcral, solo interrumpido por los sollozos contenidos y las oraciones en voz baja. Alfonso XII no se movió de su lado. Con la mano de Mercedes entre las suyas, observó con una angustia insoportable cómo la vida se desvanecía de los ojos de su amada. Le susurró palabras de amor, de consuelo, recordando los momentos de felicidad que habían compartido. La escena era de una intimidad desgarradora, un rey despojado de su autoridad, reducido a la figura de un esposo desconsolado que se enfrentaba a la pérdida más profunda. La monarquía, la política, todo carecía de sentido ante la inminencia de la tragedia personal. Los miembros de la familia real, los ministros y los dignatarios extranjeros se congregaron en las antesalas, esperando el fatal desenlace. El ambiente era de profunda tristeza y respeto por el sufrimiento del rey y la inminente partida de la joven reina. La brevedad de su reinado, de apenas 5 meses, se convertía en un cruel recordatorio de la fragilidad de la vida y de cómo el destino puede ser caprichoso y despiadado. La historia de amor que había conmovido a España se acercaba a su final más trágico. Finalmente, en la mañana del 26 de junio de 1878, apenas 2 días después de cumplir los 18 años, María de las Mercedes de Orleans exhaló su último aliento. La noticia se propagó por el palacio con la velocidad de un susurro, dejando a todos en un estado de shock y desolación. Alfonso XII, al lado de su esposa, sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. El amor que había luchado contra todas las convenciones había sucumbido ante la imparable fuerza de la enfermedad. España había perdido a su joven y amada reina, y el rey a su alma gemela. El breve destino de su nombre en la historia se había cumplido, dejando un legado de amor y una tristeza imborrable. La noticia del fallecimiento de la reina María de las Mercedes conmocionó a España entera. El luto fue inmediato y profundo, extendiéndose desde los más altos estratos de la sociedad hasta el pueblo llano. Las banderas ondearon a media asta en todos los edificios públicos, los comercios cerraron sus puertas, y las calles de Madrid, que tan solo unos meses antes habían celebrado su boda con vítores y alegría, ahora se llenaban de un silencio respetuoso y de rostros entristecidos. España lloraba a su joven reina, un símbolo de esperanza que se había apagado demasiado pronto. Los funerales de Estado fueron un evento de una solemnidad abrumadora. El cuerpo de la reina fue trasladado desde el Palacio Real hasta el Panteón de Infantes del monasterio de El Escorial,
siguiendo un cortejo fúnebre que conmovió a miles de personas. El féretro, cubierto con el estandarte real y rodeado de flores, fue llevado por las calles de Madrid, escoltado por la Guardia Real y seguido por el rey, la familia real y dignatarios de toda Europa. La imagen de Alfonso XII, visiblemente afectado y con el rostro descompuesto por el dolor, era un testimonio elocuente de la tragedia que lo había golpeado. Las descripciones de la época hablan de un dolor colectivo, de un sentimiento de pérdida que unió a la nación. Mercedes, en su breve paso por el trono, había logrado capturar el corazón de los españoles y su prematura partida dejó un vacío inmenso. La brevedad de su reinado, de apenas 5 meses y 3 días, solo intensificó la melancolía de su historia. Se convirtió en la reina del ¿qué hubiera sido si? La figura trágica que el destino no permitió florecer por completo. El entierro en El Escorial fue el último adiós a una reina que apenas había comenzado a vivir su reinado. Sus restos descansaron en el Panteón de Infantes, un lugar destinado a los miembros de la familia real que no llegaron a ser reyes o que no tuvieron descendencia. Sin embargo, su memoria no se desvaneció con el tiempo. La historia de María de las Mercedes se grabó a fuego en el imaginario colectivo, convirtiéndola en una leyenda de amor y tragedia, un recordatorio constante de la fragilidad del poder y de la vida. Su nombre, aunque asociado a un reinado breve, perduraría en el tiempo, envuelto en un aura de romanticismo y tristeza. La muerte de María de las Mercedes sumió a Alfonso XII en una profunda desesperación. El joven rey, que había encontrado en su esposa no solo una reina, sino una compañera y un amor verdadero, se vio de repente solo, con el corazón roto y la pesada carga de la corona sobre sus hombros. Su luto fue sincero y visible para todos. Durante meses, Alfonso se retiró en gran medida de la vida pública, buscando consuelo en la soledad y en el recuerdo de su amada. Su figura, antes tan llena de vitalidad, ahora se mostraba melancólica y ensombrecida por la tragedia. La corte y el gobierno, aunque respetuosos con el dolor del rey, pronto se enfrentaron a la cruda realidad de la sucesión. La monarquía necesitaba un heredero, y Alfonso, sin esposa ni descendencia, tenía el deber de asegurar la continuidad dinástica. La presión sobre él para que contrajera un nuevo matrimonio comenzó casi de inmediato, a pesar de su reciente viudez. Era un dilema cruel. El corazón del rey anhelaba a su Mercedes, pero el deber de Estado le exigía buscar una nueva consorte. La política, implacable, no podía esperar a que el dolor sanara. Alfonso XII se resistía a la idea de otro matrimonio. La memoria de Mercedes era demasiado vívida, su amor demasiado profundo. Cualquier otra mujer parecía una pálida sombra en comparación con la que había sido el gran amor de su vida. Sin embargo, los consejos de sus ministros, la insistencia de su madre y la preocupación por el futuro de España, que había encontrado en la Restauración una frágil estabilidad, lo obligaron a considerar lo impensable. La búsqueda de una nueva reina comenzó no por amor, sino por la imperiosa necesidad de la corona. Esta etapa de la vida de Alfonso fue una de las más difíciles y solitarias. Tuvo que sacrificar su felicidad personal en aras del bien del Estado, un sacrificio que marcó profundamente su carácter. La figura de Mercedes, la reina que había reinado tan brevemente, se convirtió en un recuerdo idealizado, una leyenda romántica que Alfonso llevaría consigo hasta el fin de sus días. Su dolor fue el eco de la brevedad del destino de su nombre en la historia,
un recordatorio constante de lo que pudo haber sido y no fue. El rey viudo, con el corazón roto, se preparaba para cumplir con su deber, aunque su alma permaneciera anclada en el recuerdo de su primera y única reina. La necesidad de un heredero al trono se convirtió en la prioridad absoluta tras el fallecimiento de María de las Mercedes. A pesar del profundo dolor de Alfonso XII, el futuro de la monarquía española exigía una nueva unión. La presión política y dinástica era inmensa. Los ministros, la reina madre y las cortes europeas urgían al rey a buscar una nueva consorte que pudiera asegurar la sucesión y la estabilidad del reino. La elección no sería fácil, pues Alfonso aún vivía anclado en el recuerdo de su primera esposa. Las candidatas se presentaron de nuevo, princesas de diversas casas reales europeas, cada una con sus propias ventajas políticas y alianzas. Sin embargo, para Alfonso, la elección era una obligación, no un acto de amor. Se barajaron nombres como la archiduquesa María Cristina de Austria, una mujer culta y seria, pero sin el encanto juvenil y la espontaneidad de Mercedes. La decisión final fue un compromiso entre el deber y la necesidad, un matrimonio de Estado que Alfonso asumió con resignación, pero con la firmeza de un monarca consciente de sus responsabilidades. El nuevo matrimonio se celebró en noviembre de 1879, apenas un año y medio después de la muerte de Mercedes. La boda con María Cristina de Austria fue un evento más sobrio, desprovisto de la euforia y el romanticismo que había caracterizado la unión con Mercedes. El contraste era palpable. La primera boda fue un triunfo del amor, la segunda, un triunfo del deber. La nueva reina, consciente de la sombra que proyectaba su predecesora, se esforzó por cumplir con su papel con dignidad y dedicación, pero la memoria de María de las Mercedes seguía muy presente en el corazón del rey y del pueblo. Alfonso XII, aunque cumplió con su deber y tuvo descendencia con María Cristina, nunca olvidó a su primera esposa. Se dice que guardó un mechón de su cabello y que a menudo visitaba su tumba en el Escorial. La brevedad del reinado de Mercedes no solo marcó su propia historia, sino también la vida de Alfonso, quien cargó con el peso de su pérdida hasta el final de sus días. La búsqueda de un heredero había sido exitosa, pero el precio emocional fue inmenso, dejando un testimonio conmovedor de cómo el amor y el deber se entrelazan trágicamente en la vida de un rey. Aunque su reinado duró apenas 5 meses, el impacto de María de las Mercedes en la monarquía española y en el imaginario popular fue sorprendentemente profundo y duradero. Su historia de amor con Alfonso XII, que desafió las convenciones y conquistó al pueblo, la elevó a la categoría de leyenda romántica. No fue su larga trayectoria en el trono lo que la hizo memorable, sino la intensidad de su breve paso, la tragedia de su destino y la genuinidad de su personalidad. Mercedes se convirtió en un símbolo de la esperanza y la modernidad para la restauración borbónica. Su juventud, su belleza y su carácter afable la hicieron inmensamente querida. Su muerte prematura, justo cuando cumplía la mayoría de edad y su reinado comenzaba a afianzarse, provocó un dolor colectivo que trascendió las barreras sociales y políticas. Se la recordó no solo como una reina, sino como la joven que había amado a su rey con pasión y había sido arrebatada demasiado pronto por un destino cruel. Su figura inspiró poemas, canciones y obras de arte, perpetuando su imagen como la reina del amor.
Su legado también se manifestó en la forma en que el pueblo español se relacionó con la monarquía. La cercanía y el romanticismo que ella y Alfonso proyectaron humanizaron la institución, haciéndola más accesible y querida. A pesar de la brevedad de su vida, María de las Mercedes dejó una marca indeleble en la cultura y la historia de España. Su nombre se asoció para siempre con la tragedia y el amor verdadero, convirtiéndose en un arquetipo de la realeza romántica. La obsesión con el breve destino de su nombre en la historia no era solo una cuestión de romanticismo. Su partida temprana dejó un vacío que no pudo ser llenado fácilmente, y su historia sirvió como un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y del poder. Su legado fue el de una reina que, a pesar de no haber tenido tiempo para grandes reformas o gestas históricas, logró algo quizás más valioso: conquistar el corazón de una nación y dejar una huella emocional que perduró mucho más allá de su efímero reinado. La reina que casi no fue, se convirtió en la reina inolvidable, un faro de la memoria colectiva. La figura de María de las Mercedes trascendió rápidamente los anales históricos para instalarse en el reino de la leyenda. Su historia, cargada de amor, tragedia y una brevedad impactante, se convirtió en un relato popular que se transmitió de generación en generación. No fue una reina que gobernara durante décadas, que dejara un vasto legado político o que cambiara el curso de la nación con sus decisiones. Sin embargo, su nombre se grabó con una intensidad inusitada en la memoria colectiva de España. El eco de su nombre se manifestaba en la literatura, en la música y en el arte. Poetas le dedicaron versos melancólicos. Pintores la inmortalizaron en retratos póstumos que buscaban capturar su esencia juvenil y trágica, y el folclore popular la adoptó como una especie de mártir del amor. Su romance con Alfonso XII, un rey que desafió a su propia familia por ella, se convirtió en el arquetipo del amor verdadero y prohibido, un ideal romántico que contrastaba con la fría realidad de los matrimonios de conveniencia de la realeza. La idealización de Mercedes, sin embargo, no fue un mero ejercicio de nostalgia. Reflejaba una profunda necesidad del pueblo español de encontrar figuras que encarnaran valores como la pureza, el amor y el sacrificio. En un país que había sufrido años de inestabilidad, la historia de esta joven reina ofrecía un consuelo, una narrativa que trascendía la política y hablaba directamente al corazón. Su figura se mantuvo fresca en la memoria, no como una estatua imponente, sino como una delicada flor que había florecido y se había marchitado demasiado rápido. La obsesión con el breve destino de su nombre no es solo una curiosidad histórica, es un testimonio de cómo ciertas vidas, por su intensidad y su final abrupto, pueden dejar una impresión más profunda que otras más largas y menos dramáticas. Mercedes se convirtió en la reina que no tuvo tiempo de cometer errores, la reina cuya imagen permaneció inmaculada, eternamente joven y enamorada. Su legado fue el de un suspiro en la historia, un breve pero inolvidable capítulo que sigue fascinando a quienes se acercan a la monarquía española. El eco de su nombre resuena aún hoy, recordándonos la fragilidad de la existencia y la fuerza perdurable de un amor trágico. La premura de su destino, la conciencia de que su tiempo en el trono sería dolorosamente corto, parece haber sido una constante en la vida de María de las Mercedes. Aunque no hay registros directos de que ella tuviera premoniciones explícitas, la intensidad con la que vivió sus breves meses como reina
Su deseo de dejar una huella y su profunda conexión con Alfonso sugieren una urgencia, una intuición sobre la fragilidad de su existencia. Esta obsesión con el breve destino de su nombre no era una mórbida fascinación con la muerte, sino una búsqueda de significado en una vida que se sabía fugaz. La reina Mercedes se esforzó por ser una buena consorte, una figura querida por su pueblo, una esposa devota. Cada acto, cada aparición pública, cada interacción con sus súbditos, pudo haber estado imbuida de la conciencia de que cada momento contaba. No había tiempo para la complacencia, para posponer el deber o el amor. Esta urgencia se manifestó en su rápido aprendizaje de las responsabilidades de la corona y en su inquebrantable compromiso con Alfonso, incluso frente a la oposición. Su juventud y su pasión se combinaron con una madurez sorprendente, quizás acelerada por la sombra de un destino incierto. La obsesión por su legado, aunque inconsciente, se forjó en la forma en que el pueblo la recordaría. Al no tener tiempo para un largo reinado, su impacto se concentró en la fuerza de su personalidad y en la emotividad de su historia. Se convirtió en la reina idealizada, la que encarnaba la pureza de la monarquía y la tragedia del amor. Esta idealización, a su vez, contribuyó a perpetuar la fascinación con su breve destino, convirtiéndola en un mito más que en un personaje histórico con una larga trayectoria. La historia de María de las Mercedes nos invita a reflexionar sobre cómo algunas vidas, a pesar de su brevedad, pueden dejar una marca indeleble. Su nombre, asociado a un reinado efímero, se convirtió en sinónimo de un amor trágico y de una monarquía que, por un breve instante, encontró su alma. La obsesión no era suya, sino de la historia, que se resiste a olvidar a la joven reina que brilló con una intensidad cegadora, solo para apagarse demasiado pronto, dejando un vacío que se llenaría con la leyenda de su nombre, eterno en su brevedad. La historia de María de las Mercedes de Orleans es un recordatorio conmovedor de cómo el destino puede ser caprichoso y cruel, incluso para aquellos nacidos en la cuna de oro. Su vida, un breve pero intenso fulgor, dejó una huella imborrable en la memoria de España y en el corazón de su rey, Alfonso XII. De la vivaz infanta sevillana a la amada reina de España, su trayectoria se resume en apenas 18 años de existencia y poco más de 5 meses de reinado, un tiempo que bastó para forjar una leyenda. Su nombre, María de las Mercedes, se convirtió en sinónimo de romanticismo y tragedia. Fue la reina que, a pesar de su efímero paso, dejó un legado de amor verdadero y de una conexión profunda con su pueblo. Su figura, eternamente joven en el imaginario colectivo, representa la pureza de un amor que desafió las convenciones y la crueldad de un destino que no le permitió florecer por completo. La obsesión con la brevedad de su reinado no es una mórbida fascinación, sino un tributo a la intensidad con la que vivió y al impacto que generó en un corto espacio de tiempo. El luto de Alfonso XII, su posterior matrimonio por deber y su constante recuerdo de Mercedes son testimonios de la profundidad de su vínculo. La historia de la joven reina se convirtió en un pilar emocional para la restauración borbónica, un cuento de hadas con un final amargo que, paradójicamente, fortaleció la conexión entre la monarquía y el pueblo español. Se la recuerda como la reina del amor, la figura trágica que el destino le arrebató al trono y al corazón de su rey. Hoy, el eco de su nombre resuena en los pasillos del Palacio Real, en los libros de historia y en el folclore popular. María de las Mercedes de Orleans
No fue una reina de grandes gestas políticas, pero fue, sin duda, una reina de grandes emociones. Su breve destino en la historia no la borró, sino que la inmortalizó, convirtiéndola en un símbolo eterno de la fragilidad de la vida y de la perdurable fuerza del amor. Su legado es el de una flor que se marchitó demasiado pronto, pero cuyo perfume sigue impregnando el corazón de España, recordándonos que algunas vidas, por cortas que sean, brillan con una luz que nunca se apaga.